Ya, desde este momento estoy grabando para empezar a explicarles la parte nueva. Esta es la clase de 17 de abril y estamos conectados 12 alumnos, más mi persona. De los 15 alumnos que tengo registrado, 14 alumnos, perdón, que tengo registrado en la plataforma, en el sistema. Bueno, entonces vamos de una sola a la parte de programación, ¿de acuerdo? No creo que voy a darme la parte de los diagramas de flujo, eso ustedes ya lo van a poder leer por su cuenta. Voy a atacar directamente aquí la programación en C. Bueno, listo, entonces, como habíamos empezado mencionando, ¿no es cierto? Podemos nosotros tener pues dos salidas en el if, me refiero a si cumple y si no cumple, ¿no es cierto? Las formas que tengo yo para poner aquí, sí, ya les había estado mencionando, esto es si una variable x que puedo tener acá, ¿no es cierto?, cumple la siguiente condición, ¿no? Si esta variable x cumple que es mayor a 1, pues entraría a ejecutarse todo el pedazo de código que se encuentra en estas dos llaves, todo lo que está aquí. Y en el caso que no cumple, pues acá. No es obligatorio en un if tener una parte de caso contrario, que es el else. No es obligatorio de ninguna manera. Puede haber como no puede haber. Sí, por ejemplo, puedo tener yo algo como esto, ¿no? A final de cuentas, si cumple, hará lo que está acá adentro, y si no cumple, pues simplemente pasa de largo, se salta esta parte de aquí, ¿no es cierto? Y haríamos lo que está más acá abajo. Sí, por ejemplo, este pequeño pedazo de código de acá abajo es mostrar, ¿no es cierto? Esto no está en un caso contrario, no está dentro de un else, de un bloque else. Por lo tanto, esto se ejecuta después del if, cumpla o no cumpla. ¿De acuerdo? Es como si tuviera algo así. Hagamos de cuenta que si es que cumple que es mayor a 1, voy a aumentar pues el valor de x en 1. Recuerden que esto lo que hace es decir que va a evaluar lo que tiene x, que en este momento sería 2, va a sumarle 1 para que se haga 3, y esto va a guardar como un nuevo valor en la variable x. Esto en matemáticas es imposible, x igual a x más 1. Es una contradicción absurda, ¿no es cierto? Pero esto no es matemáticas, esto es programación. Y esta orden de acá se denomina una asignación. Siempre que vean igual es una asignación. Acá se asigna el valor de 2 en la variable x. Les mencionaba que no es igual poner x igual a 2 que 2 igual a x, ¿no es cierto? Siempre lo que está a la derecha se evalúa y se guarda en lo que está a la izquierda. O sea, aquí va a pasar lo mismo. En el caso que cumple, lo cual sí cumple, entraría a ejecutar esta orden acá. Y esta orden acá lo que va a hacer es primero evaluar la parte de la derecha del igual. Es decir, va a calcular x más 1. X más 1 es 3. Y eso ahí va a guardar en la variable que se encuentra a la izquierda, pudiendo reutilizar la variable. Por algo es una variable. El hecho de que diga que es una variable es que puede cambiar su valor a lo largo de todo el programa. ¿Sí? Si yo tuviera un bloque de else acá, un bloque de caso contrario, ¿no es cierto? Digamos que tuviera yo algo así. Ustedes saben, no importa si pongo espacios o no pongo espacios, ¿no? En el caso que no cumpla, lo contrario de mayor a 1, ¿qué es? Menor. La verdad, lo contrario de mayor a 1 es menor o igual a 1. No se olviden del igual. ¿Sí? Si no cumple que es mayor a 1, quiere decir que es menor o igual a 1. Eso es el contrario de mayor a 1. Por lo tanto, si no es mayor a 1, entraría aquí y restaría el valor de x, ¿no es cierto? Calcularía x menos 1 y guardaría esto nuevamente en la variable x. Entonces, esto que está acá abajo se va a ejecutar luego de toda la estructura del if, luego de toda la estructura del condicional. Y por lo tanto, esto de aquí se va a realizar, cumpla o no cumpla, independientemente de que haya entrado aquí o haya entrado acá. ¿Sí? Queda completamente obvio que no puede entrar en ambos lugares, ¿no? O entra aquí o entra acá, ¿cierto? Es simplemente como llegar a un camino, a una Y. Yo sigo el camino de la izquierda o el de la derecha. De ninguna manera puedo encontrarme en ambos caminos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces les decía que no es obligatorio tener un bloque de else. A ver, en este ejemplo de aquí, ¿cuánto se va a mostrar en pantalla? ¿Cuánto va a valer X al final del programa? ¿Quién me puede decir?
¿Cuánto va a valer x al final del programa? Menos 1. Menos 1, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Empieza en 0. Pregunta, ¿es x mayor a 1? No es verdad. Por lo tanto, va a entrar en el caso contrario, porque no cumplió, ¿no es cierto? Y lo que va a pasar es que va a disminuir el valor de x en 1. Si valía 0, ahora vale menos 1 y se muestra en menos 1. ¿Sí? De igual manera, ¿no es cierto? Si aquí tuviera uno que sea mayor a 1, ¿cuánto se mostraría en el programa al final? 3. 3, estamos todos de acuerdo. ¿Y qué pasaría si yo borrara el bloque de else? Como digo, no es obligatorio tener el else. Esta línea sí se va a ejecutar, independientemente de que cumpla o no cumpla, porque está después de que se acaba todo el if, ¿no es cierto? ¿Cuánto se va a mostrar en pantalla? 3 Los mismos 3. Muy bien, los mismos 3. ¿Y aquí cuánto se va a mostrar en pantalla? 0. 0. ¿Todos están de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Si no cumple, que es este caso, ¿no es cierto? Si no cumple esta expresión de acá, esta condición de acá, lo que va a pasar es que no va a entrar en el if. Pero como no tengo un caso contrario, pues no se hace nada, ¿no? Es como si yo dijera, levante la mano los que hicieron el deber. Ellos tienen un punto más, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Ya? Y alguien me dice, ¿y los que no hicimos el deber, qué pasa? Bueno, pues no pasa nada. Las cosas quedan tal como estaban antes, ¿no es cierto? Tampoco se les va a restar puntos. Por lo tanto, es este el caso de acá, ¿no es cierto? Si cumple, entro. Caso contrario, pues ignoro. Es como si este if no existiera y voy a la siguiente línea, que es la línea que se encuentra acá abajo. Ahora bien, yo puedo empezar a anidar. Anidar es meter un if dentro de otro if, ¿sí? Por hacer una estructura anidada y empezar a tener cosas como lo siguiente, por ejemplo. ¿Qué es lo que se va a mostrar al final del programa? 3. 4. ¿Ok? ¿Quién dice, qué más dice? ¿Algún otro valor tal vez? Bueno, analicemos qué es lo que va a pasar acá. X empieza con el valor de 4. ¿Estamos de acuerdo? Si no es mayor a 1, se salta todo esto y va directamente a la línea de acá. Estamos claros en eso, ¿no es cierto? Si no es mayor a 1, es como todo lo que está en este bloque no se va a cumplir. Y no va a entrar y no se va a ejecutar. Pero en este caso sí es mayor a 1. Tiene que ejecutarse todo el código que se encuentra acá adentro. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Veamos qué es lo que pasa. Lo primero que hace, una vez de que sabemos que cumple que es mayor a 1, es aumentar el valor de x en 1. Ahora ya no vale 4, ahora vale 5. Y procedemos a ejecutar el resto de código que tenemos acá, ¿no es cierto? El resto de código depende de otra condición. Ahora vale 5x, ¿no es cierto? Y pregunta, ¿es x mayor a 2? Como 5 es mayor a 2, sí cumple. Por lo tanto, va a entrar aquí. Y x que valía 5, ahora va a valer 4. ¿No es cierto? Aquí nunca entra. Jamás entra acá, ¿no es cierto? O entra aquí o entra acá. Por lo tanto, sale de todo el if con el valor de 4 y lo que se va a mostrar al final es 4. ¿Okay? O sea, lo único que hizo fue aumentar al inicio y luego restarle de igual manera un valor. ¿A alguien no le queda claro eso? Bueno, me he de imaginar que sí. Bueno, entonces a esto se refiere con anidad Reeves, ¿no? Una vez de que yo hago una pregunta, pues puedo hacer una pregunta más. Justamente de la última clase, pues estábamos
Estábamos tratando de ver, pues, justamente algo así, ¿no es cierto? Teníamos anidado, estábamos utilizando dos variables diferentes, la variable edad y teníamos también la variable ganancia, ¿no es cierto? Es como que primero hago una pregunta y luego, para asegurarme de algo más, pues, hacía otra pregunta más. ¿Qué tal les fue con esta parte de la programación? ¿Qué tal les fue? ¿Sí pudieron? Sí, profe. Sí. Ya. Bueno, veo que la gente sí ha enviado. Sí se han tomado un tiempo para poder terminar, pero así no veo que solamente existen 11 entregas y somos 14, 15 personas. Entonces, sí, me gustaría que en el momento en que falten, si por alguna razón faltan a clase, por favor, vean el video más tarde, no sé, repítanse la clase, no repítanse, si no han faltado a clases porque nunca han visto el video. Véanse el video después de clase y por favor traten de hacer los trabajos y los deberes que se manda después. ¿Ya? Cierto, profe, Para que una no se tengan pregunta. que atrasar. ¿Sí? Profe, una pregunta. Usted luego subió lo de trabajo autónomo número 4, lo de las lecturas. Ahí no había que subir nada, ¿verdad? Era solo para recordatorio. No, pues no, la verdad no. O sea, se le mandó a hacer la lectura, pero nunca se pidió subir un resumen. No, Gracias. no pasa nada. Inge, algo más con la tarea. Por supuesto. Lo que pasa, bueno, estaba revisando en el programa que nosotros usamos es el de C++, Ujú, pero en el Cisco es solamente el dev C. Ah, sí, solo C. Y no varía C. sí varía un poquito entonces. Estuvo un poco complicado, pero porque sí varía. Y Varía en parte porque está en inglés. de la entrada y la salida, sobre todo, ¿cierto? Ajá, sí, y porque está en inglés también toma bastante tiempo y está un poquito así medio Sí, tienen complicado, que pero no practicar tanto. bastante su inglés. Todos debemos tener un nivel de suficiencia en inglés. Sí, yo sé que toma un poco más de tiempo. Yo estoy consciente de eso de ahí y sé que es un poquito más complicada la parte de las entradas y las salidas. Pero bueno, así ha sido siempre ese tutorial de ahí y es un tutorial un poquito fuerte, digamos, pero esa justamente esa es la idea. Solamente variaría en las entradas y salidas, nada más. Todo lo demás que estamos viendo es lo mismo. O sea, yo estoy viendo con CIN y COUT y ustedes estarían viendo con scanf y con printf. La razón por la que lo hago con COUT es porque es mucho más fácil, ¿no? Creo que es mucho más fácil de entender así, pero yo podría haber cambiado acá, en vez de poner COUT X, pues simplemente haber puesto printf X y listo. Eso sería todo. Más bien la lectura es la que se hace un poco extraña. Y bueno, obviamente hay que cargar ya otra librería, que sería la stdio.h, ¿no? Que es la que tiene que estarse poniendo ahí, nombrando ahí una cosa en el tutorial. Oh, y algo más me falta aquí. Invariant conversion from int to char. ¿Qué más está faltando aquí poner? Este de acá no haría falta. Ay, perdón. Bueno, sí es un poquito más. ¿Por qué no? Realmente sí es un poco más. A ver, ¿dónde está este? Ya, ahí corrió. Bueno, estoy en el dilema, sí, 4 era justamente lo que tenía que salir. Claro, está diferente está diferente en el tutorial, en verdad, pero solamente sería, como digo, la parte del printf y del scanf, que es la parte que les enseñé ya. Bueno, yo en las pruebas, en los trabajos, pues les daría yo la oportunidad de que utilicen lo que les sea más cómodo. Si les parece más fácil con el printf en vez de un CEUT, pues úsenlo. Y si les parece más fácil con un scanf que con un CIN, pues úsenlo, ¿de acuerdo? Así que es decisión de ustedes. Esa es la única parte que está diferente nada más. Y yo algunas veces utilizaré también printf o utilizar el CEUT. Entonces es decisión de ustedes lo que quieran utilizar.
¿De acuerdo? Pero esa es la única parte en la que va a variar. Todo lo demás va a ser igual. Bueno, y por si acaso ustedes han de ver en el tutorial, ¿no es cierto? La razón por la cual se pone printf y esta de acá es porque dice imprimir y acá entre comillas se pone qué tipo de variable. Entonces, esta variable es numérica y la forma de imprimir variables numéricas es con porcentaje de y luego seguido de esta acá coma se pone el nombre de la variable que se va a imprimir. Entonces, esa es la parte que es diferente. Como les digo, ustedes quedan libres de poder utilizar cualquiera de las dos funciones la que les parezca más fácil. ¿Sí? Otra cosa, ingeniero, había una parte donde teníamos que como que programar. eh, Había, por ejemplo, ponía x más es igual y ponía una función. ¿Ese x más para qué es? Bueno, justamente ahí les voy a indicar, pero x más, ustedes ven acá que tengo x es igual a x más 2, ¿no es cierto? Ya, en C++, la verdad, yo puedo poner x igual a x más 2 o me da lo mismo haber puesto x más igual 2. Es lo mismo. En donde dice x igual a x menos 1, puedo poner x menos menos, para decir que resta 1. Y en vez de x igual a x más 1, puedo poner x más más. Sí, entonces son simplemente atajos. Son atajos, son abreviaturas, es exactamente lo mismo. Entonces, cuando tenemos un más, es igual que haber puesto igual que x igual a x más 1. Cuando tengo un menos, es igual que haber puesto x es igual a x menos 1. Y cuando pongo más igual, quiere decir que es igual a poner x es igual a x más 2. Y si tuviera un menos igual, quisiera decir x es igual a x menos 2. Y así por el estilo. Bueno, eso igual otra vez queda libre para ustedes si les gusta de la forma en que les estoy indicando o si les gusta así. Cualquiera de las dos formas está bien hecha, da exactamente el mismo resultado. ¿Sí? O sea, ambas cosas se pueden hacer. ¿Sí? Como ustedes ven, sigue saliendo 4. Entonces, para eso, esa es la diferencia justamente. Van a ir aprendiendo nuevas cosas en el tutorial, ¿sí? Como hay atajos y cosas así, pues algunas de esas cosas yo ya no he estado explicando acá para no confundirles, la verdad, no darles demasiada información, pero de ley que van a aprender nuevas cosas ahí y es completamente el gusto de ustedes, lo que ustedes quieran utilizar. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar, por favor? Ya, bueno, me de imaginar que no hay más preguntas. Bueno, entonces yo voy a continuar utilizando Inge, Sí, yo tengo sí. una pregunta. Estaba yo haciendo el programa así como usted va, siguiéndole, pero les doy correr al programa, pero no sé, me indica que hay un error en la parte número 6. INTX igual a 4, no sé por qué me indica un error ahí. Ya, ¿y qué dice el error? Solamente me sale error ahí, me salió abajo en la parte de fila, una X con que el número 4 es un error. Sí debe decir el error. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Digamos que me falta un punticón. Yo voy a compilar, ¿no es cierto? Me marca el error, pero acá abajo me sale el error. Sí, acá dice, se esperaba coma o punticoma antes de escribir el if. Y más abajo me dice, se esperaba que se cierre la llave, por ejemplo, al final de la entrada. O sea, cosas así por el estilo. Por eso quiero saber qué es lo que dice acá abajo. Acá nos sale la línea donde está el error y nos sale una pequeña descripción de cuál es el error. Entonces necesitaría saber exactamente qué es lo que está diciendo ahí. No, no me sale, solo, no sé si quizás, bueno, yo antes de volver a la pantalla de acá de la clase, porque tuve un inconveniente, guardé la información del programa, entonces en la parte de abajo me sale solamente cómo le guardé el nombre, me indica el mensaje de error,
Pero no dice cuál es el error. Y no, el error me indica en la parte izquierda, exactamente donde están los números, me aparece una X con un puntito rojo en el número 6 y dice que el error es if y me señala todo. Solo esa parte, pero. Es que necesito saber realmente, acá abajo es donde aparecen los errores. Si es acá abajo donde aparece la línea, sí, del error, y acá donde dice mensaje es donde aparece la descripción de cuál es el error. Ya la encontré. Me dice before if. ¿Dice qué, perdón? Error, unspec, unqualified, if, before if. Ya, perdón, ¿podrías repetir tal vez? Sí, me dice que el error es if, before if. If, before, if. Bueno, no sé, realmente estará igual, lo que tengo yo Sí, escrito acá está igual. solamente, o sea, supuestamente es en la parte del if. De aquí. Sí, ajá, Y no falta un exactamente. punto y coma acá. No, Mm, ya encontré yo. así que ha sido. Yo tengo x igual a x más 1 punto y coma. Acá. Entonces, ajá, Ah, churs, claro. Ya, bueno, sí, ya la encontré. Gracias. ya. Bueno, ya, listo entonces. Sí, vamos a... Sí, la verdad sí hay la posibilidad de que ustedes también puedan compartir la pantalla. ¿Alguna vez han hecho la prueba? En una de las opciones hay también compartir pantalla y ustedes pueden compartirme a mí. Tengo que dejar de compartir yo y ustedes pueden compartirme su pantalla y de esa manera podríamos ser un poquito más interactivos, interactuar un Ujú. poco más para poder ver, poder ayudar un poco más con los errores. Con todo, traten siempre de identificar acá, de leer lo que está acá y les sabe dar ya una pista, ¿no? Generalmente lo que nos sabe faltar es el punto y coma o nos olvidamos de cerrar una llave. Fijarán siempre que el número de llaves abiertas tiene que ser igual al número de llaves cerradas, obvio, ¿no es cierto? Sí, no se olvidarán nunca de eso de ahí, que no les falte los puntos y comas. Y en el caso que les dé un error en el Cout es porque les falta cargar la librería del Cout, que es esta UStream. Y si están utilizando PrinF, pues les da un error. Generalmente les falta, en cambio, la otra librería para utilizar el PrinF. Librerías, ¿qué es lo que aparece acá en el encabezado? Bueno, pues eso, librerías es como que un conjunto de funciones, un conjunto de comandos que se necesitan, pues, cargar al inicio del programa para decir que vamos a usarlos. Sí, entonces uno se puede incluso bajar nuevas librerías de Internet para poder ampliarse y poder tener, pues, librerías de matemáticas, ¿de acuerdo? Justamente hay una librería de matemáticas que vamos a ver ahora y les voy a indicar cómo podemos poner, pues, más librerías acá. ¿Sí? Bueno, entonces continuemos. Tal vez sería oportuno que les explique eso en verdad. Bueno, entonces, antes de esta de acá, sí, puedo incluir más librerías. Entonces, para incluir una librería más, igualito, pongo include y entre menor y mayor que, ¿cierto? Puedo yo cargar la librería por su nombre. La librería que vamos a utilizar ahora puede ser, por ejemplo, la librería math. ¿No? La librería math.h. .h es la extensión de estas librerías, ¿de acuerdo? Tiene justamente ciertas funciones para matemáticas que ustedes pueden ocupar, ¿de acuerdo? Entonces existen en internet unos cheat sheets, cheat sheet quiere decir literalmente una polla, ¿sí? Donde está pues un resumen de ciertas funciones que puedo yo utilizar. Cheat sheet se llama justamente a eso, una polla, a una parte rápida donde yo puedo consultar pues mis cosas, ¿sí? Esta de acá, por ejemplo, es buena. Entonces, yo cuando cuando entraban a las pruebas, yo les permitía que me lleven esto como que en forma de formulario, ¿de acuerdo? Como forma de formulario. Entonces, fíjense que les dice un poquito de todo, ¿no? Funciones de entrada y salida, el stdio.h, al igual que el UStream,
que es la que tiene el CIN y el COUT. El math.h es la que vamos a ver ahora, que tiene funciones matemáticas, como estaba diciendo. Cómo poder formar condicionales, ¿de acuerdo? Eso tenemos que acabar de ver ahora. Cómo poder agregar más de una condición en los condicionales, eso también vamos a ver el día de hoy. Sí, entonces esto les puede dar una pequeña ayuda. Bueno, claro, ahorita no tiene mucho sentido que no vamos a dar pruebas presenciales, pero en las pruebas presenciales yo les permitía justamente poder llevar ese tipo de cosas. Entonces a veces uno no va a tener pues el manual entero de C, pero con estas cosas pequeñas pues ya está, ¿no? O sea, me ayuda bastante. Acá, por ejemplo, está cómo definir un if, ¿sí? Acá puedo tener un if con 3 salidas, por ejemplo, que también tengo que decir, los bucles que todavía no hemos visto, y cosas así por el estilo. Bueno, solamente era pues para que estén enterados de que existen estas cosas. Hay bastantísimas en internet y a veces pues nos ayudan a recordar, ¿no? Bueno, esta librería math.h vamos a ver unas pocas funciones que están bien que sepamos. Voy a borrar todo lo que está puesto acá. ¿Sí? Entonces, igualmente voy a quedar con mi variable x. La primera función que vamos a ver es, por ejemplo, la función pow, que es decir power. Power en el sentido de que es una potencia. ¿Sí? Me deja elevar una base a una potencia. Para poder utilizar esta función, tengo que pasarle 2 parámetros. El primer parámetro es la base y el segundo parámetro es el exponente. Entonces, yo podría aquí tener definido, por ejemplo, dos números enteros. El hecho de que yo ponga pow x, y, quiere decir que estoy elevando x a la y. X es la base y y es el exponente. Entonces acá estaríamos haciendo 4 al cuadrado y estoy mandando a mostrar justamente el resultado de elevar 4 al cuadrado. Si yo me olvido de poner la librería, ¿no es cierto? Y trato de compilar esto de acá, pues me va a decir, fíjense, como dice el error, dice pow no ha sido declarado. Cuando dice declarado es que no sabe qué es pow. ¿De acuerdo? Si yo agrego pues la librería, ¿no es cierto? Ya reconoce el comando, la función pow, es una función, y podemos ya utilizarla. Entonces, en este caso pues me está mostrando justamente 4 al cuadrado, ¿no? Pow x, y sería x elevado a la y. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué otra función más podemos tener acá en la librería math.h? Otra función que es de mucha utilidad es, por ejemplo, la función para obtener la raíz cuadrada de algo. Por cierto, pow solamente vale con números enteros. No puedo elevar x a la 1/2. Así que tengo que tener una función aparte para poder obtener la raíz cuadrada. Bueno, para obtener la raíz cuadrada, pues tengo la función sqrt. De igual manera, si no he cargado la librería math.h me va a dar error. Si no, pues sí me va a dar la respuesta. Esta función de aquí solamente hay como pasarle un parámetro, ¿de acuerdo? Entonces me va a mostrar únicamente la raíz cuadrada de un único número. No espera 2 números que se le pase entre paréntesis, sino solo un número, ¿no? Solo una variable. Puede ser directamente un número o una variable, ¿no es cierto? Acá está la raíz cuadrada de x. Eso es lo que estamos mandando a pedir acá. SQRT es square root. Square root, ¿no es cierto? Es raíz cuadrada. Profe, y ahí no hubiera cómo ponerle x más y para que sea raíz de 6. Sí, por supuesto que sí. Podría poner x más y, podría poner y, podría poner directamente un número, podría poner directamente un número más x. Sí, lo que sea que yo le pase ahí, se evaluará primero, ¿no es cierto? Si le pase variables, le pase números directamente, y luego de eso de ahí, pues me mostrará la raíz cuadrada de lo que sea que le pase entre paréntesis. Claro que sí. Acá me está dando la raíz cuadrada de 12, ¿no es cierto? Acá puedo ponerle x más 2 por y. ¿Ah? Esto sería de 4 más de 8, ¿no es cierto? De 8 y más 8. Sí, puedo hacer toda una expresión ahí. Toda una expresión puedo pasarla ahí. Lo que sea que ustedes le pasen, pues le sacará la raíz cuadrada. Entonces, esto va a sumar 16 y la raíz cuadrada de eso de ahí, pues es 4. Así que sí, se le puede pasar lo que sea. Pero se le pasa solo un argumento, ¿no?
Un argumento me refiero que no es coma algo más. En el caso de power a x, coma y, necesita mínimo dos, una base, coma, un exponente. En cambio aquí se le pasa solo un argumento. Ese argumento que se le pasa, argumentos son las cosas que necesita la función, ¿no? Separados por comas. Entonces acá solo necesita uno, puedo mandar directamente un número, una única variable o una expresión, como es lo que le estoy mandando acá. Pero que sea un único valor, ¿no? Un único valor que le tengo que mandar. Y obviamente, pues, no necesito que sea un número entero. Puedo pasarle un número cuya raíz cuadrada, pues, sea números decimales. Bien. Entonces, con respecto a ese curete, voy a dejarle la otra también acá para que nos acordemos. ¿Sí? Podemos poner, pues acá, ¿no es cierto?, un pequeño, acuérdense de poner el puntico más simple al final, y puedo agregar, pues, un comentario, ¿no es cierto? Entonces, poner comentarios para acordarme qué es lo que hice, qué es lo que hace cada línea. Entonces, esta es simplemente una librería con funciones matemáticas. Bien. Esto de acá, esto es x elevado a la y. ¿Ya? Para acordarme, ¿no es cierto? Esto de aquí viene a ser raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 166. Y de ahí ya me voy a acordar qué es lo que voy haciendo. ¿Sí? Bueno, podríamos ver tal vez la de valor absoluto, que también es muy dispensable. Quisiera ver si es que aquí logro encontrar una... a ver si me encontraba un cheat sheet medio simpático que me dé un resumen de las funciones de math, pero la verdad no encuentro uno muy bonito. Bueno, en tal caso, ustedes tal vez luego puedan, con más paciencia, también en el tutorial estoy seguro, también les hablaba sobre la math.h. ¿Sí? Entonces ahí pueden repasar un poco. Ahora, obviamente, no como en forma de cheat sheet, sino ya con páginas oficiales, como por ejemplo este C++, C++. Y acá están pues algunas de las otras opciones que tengo, funciones, perdón, que tengo dentro de la math.h, que de otra manera pues no podría usar, ¿no? O sea, acá está coseno, seno, tangente. Eso no está disponible directamente en C, sino solo a través de la librería math.h. Necesitamos cargar esa librería al inicio para poderla utilizar. ¿Sí? Igualmente los logaritmos. Acá es medio, bueno, esto ya irán viendo ustedes experimentando, pero por ejemplo, el logaritmo natural se escribe log. Si nosotros en matemáticas ponemos log, entendemos que tiene base 10, ¿no es cierto? Pero no, el logaritmo natural acá es con log, y si queremos que sea de base 10, tenemos que ponerle log 10. Bueno, acá estaban los que les estaba diciendo yo, acá está POW, que es power, ¿no es cierto? Square root, cubic root, también tenemos la raíz cúbica, CBRT, podemos probar, ¿no es cierto? CBRT, voy a mandar un cout de CBRT ¿de qué puedo mandar? Un square root, ¿no? Puede ser algo así. Voy a documentar esto un ratito para que no se confundan los resultados nada más. Ya les voy a indicar otra cosa más. Ya, ahí está, raíz cúbica de 27 es 3, ¿no es cierto? Ya, entonces tengo también eso de ahí. Y siempre es bueno, puedes consultar en las páginas oficiales. Acá está otra más que también voy a usar yo, que es la de valor absoluto, que es FABS. Habrá veces en que quisiera yo redondear. Puedo redondear hacia arriba o hacia abajo. Esto quiere decir techo en inglés. Una función techo, que es la menor entero, ¿no es cierto? Si yo paso un 4.5, pues me pasa a 5. La mayor entero, que sería la función piso, el 4.5 me lo transformaría en un 4. Entonces, este me saca la parte entera de un número decimal. ¿Sí? Y, bueno, otras funciones más que ustedes podrán ver ahí que son útiles, ¿no? Estas son para los valores absolutos, ABS y FABS. El asunto es que FABS me deja sacar
valores absolutos de números decimales, lo cual está bastante bien, ¿no es cierto? Raíz cúbica de 27. Acá puedo poner, por ejemplo, lo que les decía. Voy a documentar esto un ratito. FABS. No, probemos, por ejemplo, con algo así, ¿no es cierto? Ya, entonces, el valor absoluto, ¿no es cierto?, de menos 6.3, 6.3. Y la F quiere decir que es para números decimales también, que ya voy a explicar dentro de un momento. Tal vez ustedes ya en el tutorial que están siguiendo habrán visto tal vez la palabra float. No estoy muy seguro si han llegado hasta allá. Hemos visto únicamente números enteros nosotros, pero también podemos tener números que tengan pues una parte decimal, ¿no? Si la última vez solo veíamos enteros igual. Entonces esto puede guardar partes decimales. Si yo declaro como entero, no puedo guardar esto de acá. Recuerden que el punto es el separador de decimales, no la coma, ¿de acuerdo? Entonces, justamente haciendo referencia a este F, es que este FABS me deja sacar el valor absoluto de números decimales. Porque hay otra que se llama simplemente ABS. Bueno, y acá podría poner directamente la Z, ¿no es cierto? Sí, si quieren algo como esto, pondría directamente la Z y ahí está 4.3, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí podríamos nuevamente pues poner que int para enteros y float para decimales. Bueno, algo muy importante que también tengo que yo mencionarles es cómo imprimir. Siempre que digo imprimir es mostrar en pantalla, no me refiero a imprimir en papel, ¿no es cierto? Cómo imprimir un salto de línea. Eso es algo útil porque a veces se nos empiezan a mezclar los resultados, ¿sí? A veces es que necesito yo imprimir saltos de línea. ¿Qué es lo que pasa si yo mando a correr todo esto de acá? Por eso estaba documentando yo los otros resultados. Se me mezcla todo, ¿no? Parece que dijera 1612 y no entiendo nada de lo que me está diciendo ahí. Todos los resultados de acá se me están mezclando a continuación del otro, ¿no? Entonces, lo que yo podría hacer es, pues, concatenar. Concatenar quiere decir unir textos, unir pedazos de texto. Puedo concatenar con ciertos caracteres. Digamos que concateno con un carácter que sea, por ejemplo, una coma. Listo, una coma, ¿por qué no? Para poder concatenar, no es la única manera. Con printf, ustedes también van a ver una manera de poder concatenar. También les puedo indicar esa de ahí. Con Seud, para seguir concatenando, pues sigo uniendo con estos símbolos de acá, ¿no? O sea, aquí me va a unir, por ejemplo, me va a unir el resultado de esto, me va a unir con una coma. Todo lo que es texto en C tiene que estar entre comillas dobles. Ahí entiende que es texto, son textos, son palabras. Yo podría concatenar, por ejemplo, el resultado de la potencia con la palabra Iván, ¿sí? O poderle concatenar con un espacio en blanco o con dos espacios en blanco. ¿Sí? Entonces yo podría simplemente seguir concatenando. Si sigo haciendo esto, sigo concatenando con un 2, concatenando con el valor de X, concatenando con el valor de Y, concatenando con lo que sea. O sea, puedo seguir aumentando más textos, ¿no? Entonces, ¿para qué quería yo concatenar? Digamos que tengo algo como esto. Va a mostrarse, pues, el resultado de esto. Se concatena, se une, ¿no es cierto?, con estos espacios. Luego me muestra el resultado de esto de acá. Se ponen los espacios. El resultado de esto de acá se ponen los espacios. Y esto de acá, el último. ¿Qué es lo que se va a mostrar en pantalla al final con esto de aquí? Pues ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Acabo de colocar espacios después de cada una de las respuestas y ahora ya está mucho más legible, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo podría concatenar de esa manera. Esa sería la manera para poder concatenar. Y repito, concatenar es simplemente pues unir textos, ¿no es cierto?
Unir textos. Puedo concatenar el nombre con el apellido, por ejemplo. Estoy uniendo textos. Bueno, y puedo concatenar también con ciertos caracteres especiales. Pueden ustedes con todo también consultar ustedes, pues, por ejemplo, los caracteres de escape que se denominan en todo lenguaje de programación. Los lenguajes de programación tienen caracteres de escape. ¿Sí? Me parece que realmente esta página de aquí es una de las páginas oficiales de C++. Es una fuente maravillosa una fuente maravillosa de información, sí, que les puede ayudar pues un montón. Bueno, yo no quiero estarles confundiendo más, sí. Bueno, acá tienen ustedes ciertos caracteres de escape. Voy a decirles qué es un carácter de escape, más bien dicho. Se utiliza con el backslash. Ustedes tienen que ser capaces de poder encontrar un backslash en su teclado. En el caso que ustedes no encuentren el backslash en el teclado, pues si ustedes tienen a pasar la tecla alt y ponen el 92 y luego le sueltan, pues les va a aparecer el backslash. Pues, como ven, backslash es la barra inclinada hacia la izquierda, ¿no es cierto? Eso es un backslash. Bueno, entonces, un texto que corresponde al backslash n, si ven que va entre comillas, ¿no es cierto? Acabo de concatenar con un backslash n que es entre comillas. Esto quiere decir una nueva línea. Sí, es una nueva línea. O sea que estoy concatenando con un enter, ¿no? Con una nueva línea. Antes concatené con un espacio. Entonces ahora voy a concatenar con una nueva línea. Igual que puedo poner igual un mensajito diciendo que backslash, bueno, no más, backslash n es un salto de línea. Salto de línea, ¿no? Es un enter nada más eso. Si yo compilo esto de acá, ustedes van a ver, tengo ahora saltos de línea, ¿no? O sea que está el resultado, salto de línea, como haber dado un enter, salto de línea, ¿no es cierto? Sí, y de esa manera pues ya no se están confundiendo los resultados, las salidas. Como ustedes estarán viendo también en el tutorial, voy a darles solamente antes de pasar a lo siguiente y a las preguntas de ustedes, pues quería también mencionarles que tengo caracteres de escape para TAF, sí, para darle un TAF, para poder imprimir comillas, etcétera, cosas así por el estilo. Bueno, yo también puedo pues ingresar cosas desde el teclado, ¿sí? Hagamos de cuenta que, bueno, acá tengo tres variables, x, y, z. X y son enteras y z es una variable que recibe números decimales, ¿no es cierto? Entonces, z de aquí, como ustedes ven, en el momento en que le declaro, ustedes me declaran variables cuando le digo que existe y pongo el tipo, y opcionalmente puedo poner directamente, pues, el valor que va a tener eso ahí, ¿no es cierto? Pero no es obligatorio que pueda tener, que tenga que tener el valor. Entonces, puedo yo simplemente decirle que va a existir z, que va a guardar números decimales, ¿sí? Y más bien pedir que el valor de z se pueda leer desde el teclado. Entonces, para poder leer algo desde el teclado, si bien cout me ayuda a mostrar algo en pantalla, cin me permite ingresar cosas desde la pantalla, desde el teclado. ¿Sí? Las flechas ahora son hacia la variable. ¿De acuerdo? Y puedo guardar dentro de una variable. Entonces, lo que estoy haciendo acá, me dice que lo que la persona ingrese en la entrada en el teclado, si cout viene a ser pantalla, digámoslo así, de acuerdo que estoy mandando un resultado a la pantalla, un resultado a la pantalla, y aquí estoy mandando desde el teclado a la variable. ¿Sí? Entonces, acá está esperando que la persona ingrese algo desde el teclado y luego lo guardamos en la variable de aquí. Siempre que vamos a hacer algo así, pues sería bueno mostrar un mensaje para que la persona sepa qué es lo que le estoy pidiendo, ¿no? Podría mostrar un mensaje, recuerden todos los textos y mensajes en C, pues serían entre comillas, ¿de acuerdo? Yo podría poner algo como, por ejemplo, ingrese el valor de Z. Ingrese el valor de Z. Esto es un mensaje arbitrario mío.
Yo le he puesto 2 puntos al final, no es que es una obligación, no es que tengo que escribir así, ¿de acuerdo? Ni siquiera es obligación que yo escriba esto de acá. Pero si yo no mando a mostrar en pantalla un mensaje, la persona no sabe que está esperando, que yo estoy esperando de esa persona, ¿no es cierto?, de ese usuario, que ingrese un valor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Hemos mandado a mostrar en pantalla un mensaje diciendo ingrese el valor de set. La persona ingresará un valor, aplastará Enter, ¿no es cierto? Y lo que sea que haya ingresado en pantalla se va a guardar en la variable z. Y luego, pues al final el programa mandará a mostrar el valor absoluto de lo que se ingresó. Entonces, vamos a ver qué es lo que haría esto de acá. Entonces, la última parte que les muestro antes de contestar sus preguntas para que no se les haga muy complicado. Yo tengo ahí, ya. Entonces, ustedes pueden ver. Primera línea de todas, ¿no es cierto? Luego de que ya están definidas X, Y y Z, X y Y tienen ya un valor, pero Z no lo tiene. Entonces, ustedes pueden ver, me está mostrando esta primera línea, ingresa el valor de Z y se quedó ahí el cursor esperando algo, ¿no? Porque ha leído la siguiente línea que dice, guarda en Z lo que la persona ingresa en el teclado. ¿De acuerdo? Yo voy a ingresar acá un número. Como voy a dar Z, puedo mandarle con decimales, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Ese es el número que le voy a mandar. Este número se va a guardar del teclado en la variable Z y luego va a correr el resto de cosas del programa. Como ustedes ven, estas líneas de acá ya estaban puestas y la última línea de todas era mostrar el valor absoluto de Z. Y Z era lo que yo ingresé desde el teclado. Y de esa manera ya tengo aquí. Entonces, esa sería una manera de poder pedirle pues, al usuario que ingrese sus valores desde el teclado. ¿Sí? Desde el teclado. Bueno, quiero ver qué preguntas tienen. Me han tenido muchas preguntas porque hemos visto algunas cositas el día de hoy. Y bueno, muy probablemente tienen muchas dudas. ¿Alguna duda concreta que tienen de lo que acabo de mostrarles o creen que serían capaces de replicar esto de aquí por sí mismos o de hacer un programa que yo les mande a hacer ahora? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces verán, son las 5 de la tarde. Quisiera, por favor, poder verles el rostro una vez para saber de que en realidad están Profe, allí. ¿Sí? Entonces, por favor, prendamos las cámaras un momento para poderles observar. Bueno, siempre después de una clase de programación, la gente se queda con caras de confundidos. Entonces, esas eran justamente las caras que quería observar. Díganme si tienen alguna pregunta concreta. Vamos recapitulemos lo que hemos visto hoy, ¿no? Hemos visto el uso de CIN, de COUT. Hemos visto el hecho, bueno, ya hemos visto la clase pasada, ¿no es cierto? Pero el hecho de tener condicionales con una condición dentro de otra condición, ¿cierto? Hemos visto el hecho de poder concatenar con, por ejemplo, otros textos. En este momento que se muestra algo con cout, poder concatenar con espacios, con saltos de línea, para que se muestren de una manera diferente los resultados. Hemos visto que no solamente se tienen variables enteras, sino también números decimales, y por lo tanto eso ya no es con int, sino sería con float. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bueno, entonces verán, retomando el ejemplo que habíamos hecho la clase pasada, vamos a ampliar con las pocas nuevas cosas que hemos visto en la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, voy a pasar primero, pues,
voy a pasar a limpio, digamos, pues lo que acabo de explicar, ¿no es cierto?, en otro archivo tal vez. Bueno, entonces voy a volver a compartir mi pantalla. Ya. Bueno, entonces, esto era una de las cosas que estamos haciendo en la clase anterior. Teníamos dos variables, la variable edad y la variable ganancia. Teníamos aquí unos condicionales anidados cuando tengo uno dentro de otro, ¿no es cierto? Y en base a una combinación de edad y ganancia, pues yo mandaba mostrar cierto resultado. Justamente hicimos un trabajo en clase sobre esto de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que podríamos mejorar con lo que hemos visto hasta hoy? Bueno, podríamos hacer que la edad y la ganancia entren por el teclado, ¿no es cierto? Puedan entrar por el teclado y que ya no estén fijos ahí. Otra cosa que podríamos hacer aquí, ¿no es cierto?, es ahora permitir que la ganancia, por ejemplo, sea un número decimal, no solamente enteros, porque las personas no ganan en números enteros, ¿no es cierto?, ganan con centavos. Adicionalmente a eso de ahí podríamos poner tal vez ahora ya una fórmula, por ejemplo, una fórmula de impuestos o lo que sea, utilizando lo que hemos visto en la librería Math, que hemos visto raíces cúbicas, raíces cuadradas, potencias, etcétera, ¿no es cierto? Y también hemos visto pues cómo concatenar con saltos de línea, por ejemplo, para que se vean las cosas de una forma un poco más ordenada. Bueno, entonces imagínense que voy a ir cambiando este mismo programa que tenía acá, ¿no es cierto? Bueno, tengo edad y tengo ganancia. Primeramente, no voy a establecer yo los valores de forma directa en las variables, ¿ya? Sino voy a leerlas desde el teclado. Entonces, sería simplemente esto, ¿no es cierto? Desde el teclado guardo en edad y desde el teclado guardo en ganancia. Ahora, para que esto se vea un poco más, para que sea un poco más entendible, yo les he dicho que es una buena idea, pues, mandar a mostrar un mensaje de que le estoy pidiendo algo, ¿no? Es como si una persona viniera a mí y me dijera, mi edad es tanto. No me va a adivinar que lo que le estoy preguntando es la edad. Tengo yo que primero preguntar. Mi forma de primero preguntar es de justamente mandarle a mostrar un mensaje antes, diciendo Ingeniero, su edad. Sí. ingeniero, si es que yo hago el programa y no pongo el así para que ingrese su edad o ingrese el valor de Z o algo así, al final está mal hecho el programa porque el que va a hacer no sabe lo que tiene que hacer o cómo. Bueno, es una pregunta muy importante. O sea, en verdad, un programa bien hecho es, bueno, uno que sea entendible también, ¿no es cierto? Entonces, sí sería obligatorio, al menos en mis clases o en mi caso, pues que se muestre un mensaje, una pregunta, ¿no es cierto? Este tipo de preguntas para que la persona sepa, el usuario sepa qué es lo que tiene que ingresar. O sea, el programa tiene que ser lo que se dice amigable, ¿no es cierto? Entonces, digamos que por norma se tienen que hacer las preguntas y se tienen que ingresar ciertos valores desde el teclado. Cuando nosotros tenemos valores puestos fijos aquí en el programa va a valer solamente para sus valores y las personas normales ya no van a poder usar porque ellos no van a entrar al código a tener que hacer los cambios para que el programa sirva para ellos. Así que el patrón sería que hagamos de esta manera de acá, ¿sí? Preguntando e ingresando por el teclado. Bueno, si le pedimos que ingrese su edad, le pedimos que ingrese su ganancia. Se van a dar cuenta que luego de que ingrese la edad, como yo doy Enter, solito se hace un salto de línea ahí para poderme mostrar el ingreso y su ganancia. Así que no necesito concatenar esto con saltos de línea. Generalmente se concatenan cuando se muestra resultados, ¿no? Luego, la ganancia no debería ser entera, sino float, para que admita números decimales, que sería en este caso centavos, ¿cierto? Se supone que es la ganancia en dólares. Acá, obviamente, puedo poner cualquier tipo de mensaje que yo quiera. ¿Sí? Listo, se queda guardada la edad y queda guardada la ganancia, ingresada desde el teclado. Acá teníamos que si era mayor a 20 y calculábamos tal cosa, ¿no es cierto? Iba a, depende de eso, pues iba a mostrar diferentes cantidades. Acá estaba justamente el enunciado. Yo lo que voy a hacer aquí es ahora a concatenar el número con la palabra
con la palabra dólares. ¿Sí? ¿Cómo haría esto? Bueno, me va a mostrar 500 y luego de eso, pues, para concatenar nuevamente, pongo otra vez esos símbolos y como dólares es una palabra, no es una variable, ¿no es cierto? Voy a tener que ponerlo entre comillas. Las variables no hace falta entre comillas porque si bien son textos, pues, son variables justamente, ¿no es cierto? Esto sí es un texto que voy a mandar a mostrar. Esto no tiene ningún significado, ningún valor, es un texto nada más. Esto voy a mandar a concatenar en todos los casos donde se mostraba, pues, esto de aquí. Entonces, depende de lo que yo ingrese en el teclado, se va a mandar a mostrar algo diferente. Por ejemplo, si yo pongo mi edad es 39, y luego ganancia, mi ganancia no es casi nada. Ya pongámosle, hagamos de cuenta que voy a poner, pues pones cualquier cosa, 500, ¿ya? Entonces, soy mayor a 20, pero no gano más de 1000. Por lo tanto, me tiene que avisar el sistema que pago 200. Es lo que dice acá, ¿no es cierto? Mayor a 20. Si gana más de 1000, paga 500. Caso contrario, paga 200. Tiene que mandar a mostrarse $200, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mandar a correr esto de acá. Ya, ahí está. Ingrese su edad, 39, enter, ¿no es cierto? Si por error ingrese un 39 con letras o algo así, pues me va a dar un error, porque va a tratar de guardar en una variable entera y eso solamente admite números, ¿no es cierto? Ganancia. Voy a poner algo con decimales para que hagamos uso de los decimales que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? 550 con 50 centavos. Entonces dice $200. Esto podríamos mejorar un poco, ¿no? Entre 200 y dólares debe haber un espacio. Puedo poner un espacio antes de la palabra dólares. Podría concatenar con otro texto que diga pague espacio. Así. Puedo concatenar las veces que quiera, ¿no es cierto? Sí. Concatenar las veces que yo quiera. Entonces puedo tener, por ejemplo, algo así. ¿Okay? Para concatenar simplemente hay que poner estos símbolos y mezclar textos con números, con textos, con variables, con lo que sea necesario. Vamos a probar nuevamente el programa. Ahora hagamos de cuenta que gano más de 1000, ¿ya? 39 y 1250 con 60. Tengo que pagar 500, ¿no? Pague $500, ¿ya? Entonces esta vendría a ser pues la adición a lo que habíamos visto la clase pasada. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas. ¿O está demasiado claro? ¿O no se entiende absolutamente nada? Pero Sí, sí, el SEIN, ¿cómo funciona? ¿Siempre que vayamos a ingresar desde el teclado o cómo es que funciona el claro, SEIN? para ingresar desde el teclado, justamente. El saying es como si fuera el teclado. Se dice guardar lo que se escribe en el teclado en la variable edad, lo que se escribe en el teclado en la variable ganancia. Y el cout, en cambio, es mostrar este texto en pantalla, mostrar este texto en pantalla. El cout viene a ser la pantalla y el saying viene a ser el teclado. Así es como Bien, funciona. Hay que poner el nombre de la variable donde se va a guardar la información que ingrese la persona desde el teclado. gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Bueno. Ya, entonces, bueno, esta es la idea, ¿no es cierto? No hemos utilizado nada matemático aquí, por lo tanto, no hizo falta cargar la librería math.h. ¿Sí? Bueno, entonces, del último trabajo en clase que tenía yo, dejen ver dónde está eso. Trabajo en clase número 3, condicionales. Ya. Este es el trabajo en clase que hicimos la vez pasada, ¿no es cierto?
Entonces, yo lo que les pediría de este trabajo de aquí es que volvamos a hacer, pero adjuntando las cosas nuevas, es decir, tanto la edad como la ganancia, pues desde el teclado, ¿no es cierto? Eh, lo que se tenga que pagar, ¿no es cierto? El valor a pagar tendría que estar concatenado con la palabra dólares. Sí, usted debe pagar tantos dólares, ¿no es cierto? Con cero debería decir algo así como no necesita pagar nada, ¿de acuerdo? Y cosas así por el estilo. O sea, lo que acabamos de hacer, pero aplicado al trabajo en clase que hicimos la última vez. Entonces, esta imagen yo no me acuerdo dónde la tenía guardada. Guardémosla por donde sea. ¿No? Y voy a poner entonces este trabajo en clase a ustedes. Ya. Por favor, seguirán haciendo pues seguirán haciendo el tutorial, harán a conciencia, háganlo lento, no acabarán con todo de una sola, necesitan entender bien cada una de las cosas que están ahí, verán que programar necesitamos constancia y hacer las cosas con mucha paciencia. Como siempre, no se frustren y no es, programar jamás es simple, ¿no es cierto? Lectura desde el teclado voy a poner. Entonces, igual que la vez pasada, ¿no? Dada la siguiente tabla, el usuario ingresa edad y ganancia desde el teclado y el sistema le indica el valor a pagar en dólares. El valor a pagar en dólares. Ya. Entonces ahí está, es la misma tabla de antes, ¿no es cierto? Y debería ser pues entregada, son las 5:15, así que voy a poner hasta las 8, hasta las 6:15. Y lo que me tienen que subir es el archivo, ¿no es cierto?, del DevC, el archivo .cpp. ¿No? No me subirán, por favor, el ejecutable, que ese no es el que yo necesito, ese no es el que yo quiero, ¿no es cierto? No me fijé si en el anterior trabajo en clase me subieron todos los CPP. Sí, se han subido el CPP, así que todo está bien. Tal cual. Ya. Bueno, entonces eso viene a ser. Y en cuanto a tareas autónomas y eso de ahí, pues simplemente, por favor, síganme avanzando en el tutorial. ¿De acuerdo? Quiero que me sigan avanzando. Nosotros deberíamos poder llegar pues hasta... Voy a echar unas revisadas más. Bueno, nadie más ha tenido ya problemas. Veo que se han estado entrando, creo. Hay personas que no han entrado en algún tiempo. Hay una que otra persona que veo que no está haciendo el tutorial al ritmo que debería ser. Porque algunos deberían haber entrado los últimos días, pero hay personas que no han entrado desde el 3 de abril. Bueno, ustedes verán.
Entonces, luego viene la parte de vectores, esto vamos a ver mucho después. Tipos de datos, sus operaciones básicas. Quiero saber si alguien ha estado teniendo algún tipo de problema con el tutorial. Tenemos que se cargue esto de aquí. Ya. Bueno, esta es la parte que era diferente justamente, ¿no? Printf y scanf. Hemos visto int y float nada más. Acá les enseño también a poder utilizar caracteres o textos. ¿Sí? Operadores aritméticos, pues sumar, restar, multiplicar. Tendremos los módulos. Tenemos justamente las condiciones, las condicionales que vendría a ser el if. Entonces, esa viene a ser pues la parte. Entonces, seguiríamos trabajando en el módulo 2, ¿no es cierto? Hasta aquí deberíamos seguir trabajando. O sea, que hasta puntos flotantes, justamente números decimales. Yo sé que está en inglés, pero no es pues la gran cosa tampoco. Ciertos operadores, el slash es el divisor, la barra para división, ¿no es cierto? Dividiendo divisor tengo acá y acá tengo pues la operación para divisor. Y float es para poder guardar pues decimales. Por cierto que pi es una de las constantes que aparecen también en la librería de matemáticas. ¿Ah? En el caso que no quieran utilizar, pues así nomás. Acuérdense que el punto es el separador de decimales. Entonces acá hay pequeñas cositas que nos va a pedir, ¿no es cierto? Y con eso podemos pues probar de que en realidad sirva. Multiplicación con el asterisco, ¿no es cierto? Podemos mezclar sumas con productos, etcétera. Podemos poner números negativos. Este es el residuo. No sé si ya llegaron hasta acá. Reminder es un residuo, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, si pongo 10% 2, estoy dividiendo 10 para 2, lo cual es 5 y el residuo es 0, ¿cierto? Si divido 11 para 5, en cambio, sale 2, tengo un residuo de 1. Me va a devolver esto un 1. Es el residuo de la división, ¿cierto? Recuerden, prioridades es igual que en matemáticas. Primero, por precedencia, sería primero la multiplicación y luego la suma. Entonces, no hace falta poner paréntesis acá. Esta una vez yo ya les había explicado. Y bueno, si hace falta poner paréntesis, pues van a poner paréntesis, ¿no es cierto? El menos menos es como poner igual, yo qué sé, x menos menos es igual que poner x igual a x menos 1. El más más es igual que poner x igual a x más 1, ¿no es cierto? Eso es justamente lo que les está explicando aquí en el tutorial. Bueno, todo eso de acá está muy parecido. Y básicamente ya iríamos a la parte de los condicionales. Entonces, toda esta parte acá, por favor, harán a conciencia, tienen que ir entendiendo. Yo sí esperaría que todos estén haciendo. ¿No es cierto? ¿Alguien ha Ingeniero, tenido una problema en pregunta. hacer esto? Sí. Para, digamos, en C poner una ñ no vale, sale un más menos. Tal cual, no podemos poner caracteres extraños, caracteres especiales. ¿Hay algún código para poner algunas letras? Pues tendrían que ver los caracteres de escape. Están en esa página, ok. Sí, skip o los códigos ASCII, ¿no? Skip characters, vamos a ver si tengo acá. Other skip characters. No, no me dice nada. Acá tengo algunos, pero no puedo tener de una ñ jamás.
Bueno, tendríamos que utilizar los caracteres ASCII en realidad para eso de ahí. Pero yo no sé si queremos meternos en ese lío todavía. No, igual solo era una pregunta. Bueno, verán, los ASCII son unos números, sí, que en computación antigua se utilizaban para poder sacar ciertos caracteres especiales. Ustedes vieron que yo tuve aplastado el Alt, escribí el 92, le solté y salió el backslash. Sí, eso es lo que pasa, miren. ¿No es cierto? Me sale un backslash aquí. Si existen Ujú. ASCIIs para, bueno, pues para cada uno de los caracteres especiales, que a veces no los vamos a poder encontrar. Yo decirles que me sé de memoria cuál es el carácter ASCII de cada cosa, pues la verdad sería un gran mentiroso. Sí, pero, pero tiene que haber, siempre hay tablas de caracteres ASCII donde ustedes pueden sacar los números y los caracteres especiales de cada uno. Y eso no necesita otra librería. Mm, la verdad no necesita nada de eso. Ya, gracias. Pero aquí simplemente quieres una simple tabla de caracteres ASCII, no puedo encontrar en internet una tabla de caracteres ASCII. ¿Cómo es posible eso? Se llama así, ASCII caracteres, acá está la tabla. Como ven, no es poquito. Solamente porque yo también me quedo con la curiosidad. Y ni siquiera llegamos hasta ver la ñ. Bueno, es un montón, ¿no? Acá está la virgulilla, la que va encima de la ñ. Hay que buscar el carácter que corresponda. Hay un montón de bichos raros acá. Entonces, toda una de las letras, incluso con tilde, también hay su propio carácter ASCII. Su número es el que está acá. Entonces, cuando tenemos aplastado el alt, me va a aparecer esos de ahí. Ya les indicar de los más, voy a recopilar de los más útiles, ¿sí? De los más repetidos, para hacer yo una tablita más bien aparte, ¿de acuerdo? Y les doy a 100. O sea, yo me sé de los que sé utilizar yo, pero decir que, como les digo, que me sé de memoria los números ASCII de cada uno de los caracteres extraños, pues la verdad estaría mintiendo. Más bien voy a hacer yo una Ya, pequeña tablita y les indico la siguiente clase. Ya, es una muy buena ya pregunta. encontré. Es Sí, Alt más 164. buenas. Yep. Bueno. Algo Bueno, les más. iba a decir, ¿Podría compartir una vez más la pantalla del DevC suya? el DC, ya voy a compartir. Lo que les iba a decir, muchachos, es que estén haciendo, por favor, el tutorial. Sí, estaba viendo personas acá que no han entrado en tiempos de hacer. O sea, hay muchas personas que no han entrado a hacer. Yo estoy viendo acá, que la última vez ya quedamos aquí iban a hacer, hay personas que han entrado una sola vez a inicios de abril o incluso en marzo. O sea, hay muy pocas personas que han seguido entrando el día de hoy o en los últimos días. Por favor, pónganse a hacer eso de ahí. Ya voy a ver la tabla, no sé qué, ya voy a compartir. Un momento, a ver. A ver, esto era, ¿no es cierto? ¿Dónde tienen dudas en esto de acá? Inge, el Ujú. Cout dijo que era para la pantalla, ¿verdad? Para Eso mostrar. es lo que Así va, es. ajá. Ujú. Y el CIN es lo que es solamente para que aparezca el nombre para digitar Y el del sign es teclado. desde el teclado, para ingresar desde el teclado, sí. Ya, O sea, perfecto. el Cout muestra este texto en la pantalla. Si ven cómo está el flujo, ¿no es cierto? Esto se muestra en la pantalla. Y en el sign, que las fechas es al revés, es desde lo que ingresa el teclado, se guarda en esta variable. Es para leer desde el teclado, ¿no es cierto? Y se guarda en la variable que está puesta acá a la derecha. Lo que sea que la persona anote ahí, se guarda en la variable edad. Se guarda en la variable ganancia.
Con todo, en el tutorial hacen esto de aquí con scanf. Si le entienden más con scanf, pues son libres igual de hacer. Profe, Bueno. scanf es lo mismo que cin, ¿verdad? Scanf es lo mismo que cin y printf es lo mismo que cout. Ujú. Como les parezca más fácil. Pero en el tutorial tienen que acabar de hacer con printf, scanf para que les ponga bien. Para que les califique bien. Ya, entonces me despido de ustedes. Ya tienen el trabajo en clase, tienen todo, ¿de acuerdo? Sé que ya demoramos más tiempo, pero bueno, suban igual el trabajo en clase a la hora que terminen, ¿de acuerdo? Y ya el siguiente lunes vamos a hablar sobre alguna forma que tengo que empezar a hacerles alguna evaluación. Entonces tengo que pensar en una evaluación que les voy a hacer y cómo les voy a hacer. Ya, un cuestionario va a ser. Ya vamos a hablar sobre eso de ahí. Bueno, si no hay más preguntas, entonces me despido, ¿de acuerdo? Espero, por favor, que me envíen el trabajo en clase ahora. Ingeniero, Ya, ¿Eso? Inge, buenas tardes, gracias. Gracias, Inge, hasta el lunes. Hasta luego. Luego.